Bueno, nuestro tema de esta noche es vital, que lo vamos a estar discutiendo durante toda la campaña a la presidencia y a la Cámara, a las elecciones de Congreso. ¿Importa para la seguridad y la restauración de Colombia la restauración del fuero penal militar? Vital pregunta que debe hacerse todo el pueblo colombiano. ¿Por qué tenemos tanta inseguridad? ¿Por qué tenemos hordas de hombres que vienen a destruir y a acabar lo que hemos estado construyendo durante tantos años con trabajo? ¿Por qué tenemos tanta problemática en Colombia relacionada con derechos violados de las fuerzas militares, de los miembros de la fuerza pública? ¿Por qué tenemos tanta problemática con los miembros de la fuerza pública, tanto militares como policías? Es elemental, porque un hombre se hizo pasar por ser un líder de la derecha, pero sus actuaciones acabaron con muchos derechos de las personas y del pueblo, especialmente todos aquellos que tenían algo que ver con la fuerza pública educada bajo unos principios republicanos en Estados Unidos. Esto es, que le quitaron a la fuerza pública colombiana el fuero penal militar. ¿Y cómo lo hicieron? Elemental. Ante todo, hubo un acuerdo de voluntades que desde 1990 y 91, para hacer la nueva constitución, decidieron eliminar el fuero penal militar de una manera sesgada, suave, sin tanta problemática como lo saben hacer los socialcomunistas, y elementalmente lo que hicieron fue quitar el fuero penal militar que había en la Constitución del 86 y pasar todos los artículos a uno solo. Esto es, que cuando se pasa el fuero penal militar de la Constitución del 86 a el artículo 221, ni siquiera fue desarrollado, porque tenía como propósito eliminar el fuero penal militar. Posteriormente, cuando se fueron encuadrando todos los poderes de la izquierda dentro de la rama judicial y muchas otras ramas del Estado, elementalmente tuvimos que ver con toda precisión que Camilo Ospina, fungiendo como hombre de confianza del grupo Santos Calderón, de la mano de Álvaro Uribe Vélez, que siempre también ha trabajado con el grupo Santos Calderón, elementalmente anularon el fuero penal militar por vía de un convenio que hizo con Mario Iguarán, que decían que era el fiscal de las autodefensas, pero realmente era otro fiscal al servicio de la izquierda y del régimen en Colombia. Así las cosas, sin lugar a duda, pues permitió que ingresara a nuestra constitución, a nuestra legalidad, una nueva figura que permitía que el CTI de la Fiscalía revise todas las actuaciones militares y que sea el fiscal y el CTI los que dirijan y digan hacia quién va dirigido el, eh, la investigación que debe hacerse, si hacia la justicia especial o hacia la justicia ordinaria. La justicia especial era justicia penal militar. Y la justicia ordinaria, pues todos los jueces y fiscales que están acostumbrados a juzgar a todos los demás ciudadanos. Con esto, desde nuestra opinión, se cometió el crimen más grande que se ha hecho contra Colombia. Elementalmente, el fuero penal militar protege a las Fuerzas Armadas y no las protege solamente en un detalle, las protege en toda la contextualización. Protege las fuerzas militares en todo el sentido de la salud, de la educación, las protege en el sentido de tener vivienda, las protege en el sentido de sus salarios dignos, las protege en el sentido de su nivelación salarial, las protege en el sentido de que no sean fiscales y jueces ordinarios acostumbrados a juzgar ciudadanos los que juzguen a los militares activos
porque no tienen suficiente conocimiento de lo que hace un militar. Ahora bien, sin el fuero penal militar, elementalmente, un soldado o un militar o un policía, sencillamente al ser juzgado, es juzgado igual exactamente que cualquier otro ciudadano. Y al ser juzgado como otro ciudadano, pues si usted disparó un arma, tiene que responder por lo que hizo. Si usted se defendió y asesinó con sus actos a otras personas, tiene que responder por homicidio. Si usted en cumplimiento de sus actos golpeó a una persona, pues tiene que responder por ese tema de lesiones personales. No hay una protección del Estado para ningún miembro de las Fuerzas Armadas. Así las cosas, sin lugar a dudas, lo más grave que le puede haber sucedido a Colombia, no solamente a las Fuerzas Armadas, sino a Colombia, es que le hayan quitado el fuero penal militar por esa vía sesgada, muy inteligente, que por respeto de los derechos humanos, que por derecho de los derechos fundamentales, le quitaron todos los derechos fundamentales, pero no solamente a la fuerza pública, sino a los ciudadanos colombianos que se quedaron sin un ejército y una policía para que realmente los defienda. Porque al no tener fuero penal militar, empiezan a reducirse los derechos y las posibilidades de un miembro de las Fuerzas Armadas de hacer respetar a su propio pueblo. Y por el contrario, crean leyes y crean hechos, actos, resoluciones que permiten que el policía como tal salga a la calle sin una debida protección, pero antes aupándolo para que cometa más errores y para que cometa más bestialidades. Y por último, diciéndole a todos los ciudadanos, filmen lo que hace el policía, filmen lo que hace el militar, a conciencia de que pues van a cometer muchos errores. Por lo tanto, ante esta situación tan delicada, el Consejo de Estado se pronunció con relación al convenio que hizo Camilo Ospina y el fiscal Mario Iguarán y, sin lugar a dudas, declaró que dicho convenio fue nulo, era totalmente nulo porque violaba la integridad de la fuerza pública. Pero, oh sorpresa, en cuanto se cae el convenio, el presidente de turno, socialcomunista él, disfrazado de falsa derecha, no le tembló la mano ni un instante para poder firmar un decreto presidencial, el cual tenemos decreto presidencial, lo encontró Edwin, aquí lo tenía yo hace un momento, el fuero penal militar firmado en el decreto del presidente Álvaro Uribe Vélez declara que el fuero penal militar cae porque permite que la fuerza pública pierda esa protección legal y constitucional. Lo más increíble de todo es que los miembros de la fuerza pública pareciera que nunca se hubieran dado cuenta, pareciera que los coroneles, los mayores, los generales, pareciera que los oficiales, pero también los suboficiales e incluso los soldados parece que nunca se hubieran dado cuenta de esto. Si les desmejoraron su salario, si les desmejoraron sus derechos laborales, si les desmejoraron sus pensiones, sus asignaciones de retiro, si les desmejoraron todas estas situaciones, es porque les quitaron el fuero penal militar. La única manera de reconstituir a Colombia de verdad es volver a tener un fuero penal militar fuerte, de una protección supraconstitucional, con unos derechos monumentales que le permita al ejército ser sólido, que le permita a las Fuerzas Armadas tener el poder necesario para rechazar y repeler cualquier ataque que esté sucediendo contra la población. El Partido Patriotas Republicanos de Colombia presenta una solución real para tener nuevamente fuero penal militar. Vamos a tener fuero penal militar nuevamente. Y el tener fuero penal militar nuevamente implica una revolución del pueblo en contra del Estado. Una revolución en la que el pueblo le exija al Estado la restauración del fuero penal militar. Estamos llamando a 100.000 comandos que vengan a unirse al Partido Patriotas Republicanos de Colombia para pararnos en las calles, en las plazas públicas, para ir a las urnas, para lograr una gran pelea por el fuero penal militar. Si nosotros logramos restaurar el fuero penal militar, Colombia, sin la más mínima duda, volverá a ser un país decente, volverá a ser un país
muy, pero muy, muy fuerte, va a volver a tener restauración de todos aquellos derechos que necesita la fuerza pública para defender a su ciudadanía. La socialdemocracia o el socialcomunismo que ha avasallado a Colombia está fundado en la falta de fuero penal militar. Y que todos estos presidentes disfrazados de falsa derecha se han apoderado y se han aprovechado de todas estas falencias y han permitido y han impulsado que toda la fuerza pública sea metida bajo el zapato socialista, bajo el zapato comunista de unas fuerzas de la izquierda que hoy en día manejan no solamente la rama judicial, sino la legislativa y gran parte de la ejecutiva. Es una tristeza, una agonía para el pueblo colombiano el no tener un ejército fuerte, respetado y respetable. Es una tristeza que realmente nosotros en Colombia no hayamos podido despertar del sueño de comodidad que nos han tenido durante tantos años. Vital resulta que para nuestra próxima intervención, esta es muy corta porque es el primer momento en donde salimos en un directo por este canal, toda vez que tenemos problemas con el canal original que tenemos de Patriotas Republicanos Televisión. Mi comandante Joanny Guerrero les envía un saludo a todos aquellos que están atentos a nuestra transmisión de esta noche y les invita a que el sábado próximo y el próximo jueves estemos en transmisión. Hubo un problema grave de corriente en el área del Atlántico y por eso no hemos podido transmitir en el otro canal. Pero aquí estamos al frente del cañón. En el próximo programa entretendremos a Fernando Castañeda, a Víctor Hugo Valle, al sargento Álvarez, al teniente Mauricio Morante y dos miembros más, a Mauricio Cortés y a otros dos miembros de la reserva. Todos vamos a estar hablando cada uno de una parte de por qué es vital restaurar el fuero penal militar. El grupo republicano de Patriotas de Colombia vamos a tener la posibilidad de restaurar verdaderamente el poder en Colombia si tenemos un fuero penal militar que nos permita tener 1 millón de hombres. Todos, absolutamente todas las prebendas que se le han entregado a la izquierda, las vamos a quitar en un gobierno republicano para colocarlas en pro de tener un fuero penal militar y un ejército de 1 millón de hombres con servicio militar obligatorio para hombres y mujeres, con unas fronteras supremamente protegidas y con presencia abundante y fuerte de nuestras Fuerzas Armadas en todos los puntos de la geografía colombiana. Tenemos que cambiar esto, tenemos que modificar muchísimas cosas de la Policía Nacional, entre esas todas estas leyes absurdas que los hacen a ellos cometer tantos errores y no tener ninguna protección real del Estado. Y por otra parte, vamos a tener que crear la Unidad Especial de Seguridad, donde todos nuestros 100.000 comandos van a tener cargo público nuevo, porque todos van a formar parte de esta comunidad para proteger al Estado desde la inteligencia, desde los aparatos de inteligencia. Y para los aparatos de inteligencia no queremos gente preparada mediocremente, sino militares entrenados, hombres que puedan tener el poder de defenderse y de defender su patria y defender a los demás. Ese es el aparato de inteligencia que va a estar también encima del aparato militar de Colombia y policial, para que el ciudadano tenga la garantía de que podemos vivir tranquilos y con toda seguridad. No más delincuentes en Colombia entrando y saliendo de las cárceles libremente. No, señor. Delincuente que infrinja la norma y que sea capturado en flagrancia, inmediatamente pagará mínimo el 50% de su condena, así las demás fases jurídicas no se hayan cumplido. Y por otra parte, es muy importante que todos sepan que en Colombia se requiere para bandidos, para delincuentes y para terroristas pena de muerte. Vamos a implementar en Colombia la pena de muerte porque el único que no la implementa es el Estado. Aquí todos los grupos de poder, todos los grupos por fuera y al margen de la ley, todos tienen pena de muerte impuesta para aquel que les infrinjan sus normas. Y el colombiano de bien no tiene cómo hacer para destruir a ese terrorista o a ese bandido que infringe las normas. Pena de muerte para terroristas, para corruptos y para delincuentes que reincidan en sus conductas criminales. Ese es el llamado del partido Patriotas Republicanos de Colombia. Nos vamos a hacer valer
en esta siguiente fase de la vida, porque esto es un ataque contra el ciudadano. Todo lo que está sucediendo en Colombia, incluido la falsa pandemia, el falso virus que sí se puede acabar con otros elementos, como dióxido de cloro, como eucalipto vaporizado, moringa con limón, ivermectina, que fue con lo que curaron al presidente Donald Trump. Entonces, si tenemos todo eso, e incluso alcohol al 80%, ¿por qué va a haber una pandemia? La pandemia la crea el nuevo orden mundial, todas las fuerzas oscuras, esas que nos quitaron el fuero penal militar, esas que llevaron al mismo que nos quitó el fuero penal militar a entregarle el gobierno de Colombia a un líder de las FARC como Juan Manuel Santos. Y esas que permiten que estos líderes de la izquierda se pavoneen por toda la tierra como dioses y como reyes. Estamos en el peor gobierno del anticristo, el peor gobierno de Satanás en la tierra. Por lo tanto, tenemos que defendernos también con las mismas armas de ellos. Tenemos que defendernos con fuerza, saliendo unánimes, unificados, fuertes a las calles y llamando al pueblo colombiano para que se una y para que marche al frente de plazas públicas, para que llenemos las plazas de Colombia y las calles pidiendo la restauración de nuestros derechos, como el fuero penal militar. Así las cosas, les deseo a todos los que están con nosotros una feliz noche. Perdonen que no hayamos podido por esta vía darle la palabra a otras personas como queríamos, invitados especiales, como los que están en este momento en el chat. Ojalá hubiéramos podido interactuar con todos ellos, pero lo haremos la próxima semana por intermedio de este canal y del otro canal, Republicanos Televisión. Muy buenas noches para todos, Dios les bendiga. Desde Bogotá, Colombia, Jaime Arturo Fonseca, presidente del PRC, precandidato presidencial para el 2022, y vamos con la revolución republicana, porque un día en Francia se acabó el reinado con una revolución francesa, y un día en Rusia se acabó el reinado con una revolución rusa, y en cada país que ha habido una tiranía tan potente y tan destructora como la que hay en Colombia, se tiene que acabar la tiranía por intermedio de una revolución. No tenemos ninguna oportunidad. El régimen tiene tomado absolutamente todos los poderes. El régimen que mató a Álvaro Gómez Hurtado, el régimen que gobierna Colombia, tiene tomado el poder judicial desde el 91 con el M-19. Tiene tomado el poder legislativo. Ellos colocan todos sus senadores y hoy en día cada vez más se dan cuenta que son senadores que sirven a la izquierda social comunista, a los terroristas. Y hoy, para descaro, son los propios terroristas los que están gobernando un país de gentes decentes. Legislativo, en donde han ido integrando a uno y otro y otro y otro y otro miembros de la izquierda social comunista. Son los propios gobernantes, como Álvaro Uribe, nombrando a hombres del M-19, como Rosenberg Pavón, como Eber Bustamante, en las entidades públicas donde ellos incluyeron a miles y miles de sus propios hombres, de todos los hombres de la izquierda que les iban indicando. Por lo tanto, es la hora de revolucionar nosotros. Y esta palabra que estoy diciendo tiene que correr por toda Colombia para que todo el pueblo colombiano se una en pos de una revolución para que en el 2022 lleguemos masivamente a las urnas a pedir que el gobierno se nos entregue al pueblo y a los líderes del pueblo. ¿Podemos hacerlo? Claro que sí. Cada día somos más unidos. Los estoy invitando a la Asamblea Nacional del Partido Patriota Republicano de Colombia el próximo 22 de enero en Bogotá. Podemos hacerlo, cada día somos más unidos, tenemos representantes a la Cámara, tenemos lista de senadores, tenemos circunscripciones especiales, lista internacional y tenemos una lista de Senado muy, muy, muy especial que va a romper la estructura del pueblo colombiano. Así que vamos por el poder, pueblo, no nos podemos amilanar. Como dijo Jorge Eliezer Gaitán, es hora de que el pueblo demuestre que no son simplemente una manada de corderos que son llevados al matadero. Es hora que nos levantemos y que le digamos a este régimen que gobierna Colombia, basta. Muy buenas noches. Dios les bendice grande y poderosamente. Bendiciones.